Apreciados hermanos, que tengan un buen día en el Señor. En esta ocasión continuamos con la ayuda de nuestro Dios, considerando la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. En este caso, el capítulo 1, verso 22. Pablo dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos piden señales, dice el apóstol. En este verso 22, Pablo discute lo que los hombres desearían en contraste a la provisión que Dios hace a través de la predicación. Se señala lo que es característico de los tipos de sabiduría. Los judíos pedían milagros y los gentiles buscaban y exaltaban el razonamiento humano y la lógica. Nunca nadie hizo más milagros que el Señor en sus 3 años de ministerio, y aún en la resurrección de Lázaro decidieron dar muerte al Señor. Los judíos pedían el milagro de un Mesías que les libertara de Roma. El ideal de vida de los griegos era la sabiduría, el conocimiento con todo el orgullo que ello implica. Los judíos buscaban una señal para satisfacer su intelecto materialista y religioso. En los días del Señor habían buscado una señal, pero ninguna le fue concedida salvo la señal del templo destruido y levantado otra vez, que el Señor les dio allí en Juan capítulo 2, verso 18, nos señala la palabra. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo reedificaré. También el Señor les otorgó la señal del profeta Jonás, ahí en Mateo capítulo 12, verso 39. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los judíos habían buscado una señal milagrosa desde el cielo, pero ellos recibieron parábolas que anticipaban la muerte del Señor y también su resurrección, en lugar de lo que ellos pedían. Ellos exigían que se diese muestras contundentes del poder divino en la palabra y acción de los voceros del Evangelio. Se negaron a creer por la fe. Para los judíos era imposible que ellos aceptaran que el Mesías pudiera sufrir la ignominia de la cruz. Deseo citar, hermanos, un párrafo de un autor que nos señala lo insensato del judaísmo, de rechazar el Evangelio, a pesar de ser engañados varias veces por falsos mesías. Por el tiempo en que Pablo estaba escribiendo, hubo una cosecha abundante de falsos mesías, cada uno de los cuales sedujo al pueblo a que le aceptara prometiéndole alguna señal maravillosa. En el año 45 después de Cristo surgió un tal Teudas. Había convencido a miles de personas a que dejaran sus hogares y le siguieran al Jordán, prometiéndoles que las aguas se dividirían a su voz de mando y ellos pasarían en seco. En el año 54 después de Cristo llegó uno de Egipto a Jerusalén que pretendía ser el profeta. Persuadió a 30.000 personas a que le siguieran al monte de los olivos, prometiéndoles que a su palabra se derrumbarían los muros de Jerusalén.
Esas eran las cosas que los judíos esperaban. En Jesús veían a uno que era manso y humilde, que evitaba intencionalmente todo lo espectacular, que servía a los necesitados, que acabó, al parecer de ellos, en una cruz, y que no se parecía en nada a la imagen que se habían forjado del escogido de Dios. Los judíos piden señales, ha dicho el apóstol. En cambio, los griegos buscan sabiduría. Los gentiles buscaban sabiduría en este mundo. Pablo había contendido con los filósofos y los epicúreos y los estoicos, así llamados, en Hechos capítulo 17, verso 8. Allí la palabra nos dice que algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Ellos pensaban que Pablo predicaba dos nuevos dioses, es decir, Jesús y la resurrección. Pablo basó su discurso ahí en el Areópago sobre su propio terreno, el terreno de los filósofos, por el conocimiento que Pablo tenía de la mentalidad griega y sus poetas y los filósofos de aquella época. Pero la mención de la resurrección produjo la burla de parte de ellos en sus propios corazones. Ellos se burlaron de la sabiduría de Dios expresada en el Evangelio de Salvación. La sabiduría de ellos no admitía que Dios pudiese encarnarse, mucho menos admitir la idea de que Dios pudiese morir. Al fin y al cabo, sus conceptos teológicos no dependían de la revelación, sino de su propia razón humana. No estaban dispuestos a aceptar aquello que no pudieran comprobar con su propia razón. Pero tenemos que concluir que sin revelación de Dios, ni ellos ni nosotros jamás encontraríamos la verdadera sabiduría que comienza con recibir la salvación en Cristo. Que el Señor bendiga esta su palabra y les bendiga ampliamente en este día. Dios convídate, oh pródigo, ven, oh ven a mí. Hoy su voz escucha, llega ahora a ti. No rechaces su oferta de amor y salvación, y recibirás su perdón. Ven a mí, oh ven a mí, oh ven a mí. Cansado pródigo, ven. Hoy te brindo a ti la vida y todo bien. En tu mísero estado te impele a regresar. Cuánto has padecido lejos de tu hogar. Hambre, sed y cansancio han sido tu porción. Oh, cuán triste es tu corazón. Ven a mí, cansado pródigo, ven. Hoy te brindo a ti la vida y todo bien. Cuánto gozo te espera si ahora al Padre vas, una fiesta eterna
en su amor tendrás. Con anillos, zapatos, vestido principal, gozarás de paz celestial. Ven, no ven a mí, cansado pródigo, ven. Hoy te brindo a ti la vida y todo bien.